The Mind Podcast. Conversaciones poderosas que agregan valor a tu vida. Ok, Tania. Se dicen, o sea, bueno, vamos a ver, se dicen muchísimas cosas con respecto a nuestra condición humana. Hace décadas, se creía de una forma determinante en, no sé, por ejemplo, el cerebro con el que nacíamos es prácticamente el mismo cerebro con el que moríamos. Pero siempre ha habido alguna fascinación de parte de la ciencia por buscar la clave de prevenir o evitar las enfermedades, tener mayor longevidad. Y al final de cuentas la historia nos dice que lo hemos venido logrando. Gracias a los avances de la ciencia, hoy en día las personas en promedio podemos vivir 85 años fácil, ¿verdad? Em, y eso me lleva a pensar en que hay una clave de, de lo que significa ser humano de forma individual y vos tenés muchos secretos que puedes compartir al respecto. Y estamos hablando de los genes. Ujú, ujú. Antes de llegar a este tema que se puede poner bastante elevado, me gustaría saber a qué te dedicas hoy para que la gente también tenga ese contexto y cómo llegaste ahí. Uy, es una pregunta muy extensa que la voy a tratar de resumir. Dale. Bueno, igual que vos, desde pequeña, con esta introducción trataba como de buscar respuestas. Entonces era una niña muy curiosa. En ese momento lo mío era el deporte. Ah, Practicaba gimnasia, pero me encantaba estudiar. Y por cosas de la vida fui a dar a República Dominicana. Y ahí, por cosas de la vida también, fue el anuncio del primer borrador del genoma humano cuando yo tenía como cerca de 12 años. A veces no me acuerdo muy bien cuántos años tenía, pero era pequeña, ¿verdad? ajá. Y me acuerdo que me impactó mucho porque en ese momento era como el presidente de Estados Unidos con este otro investigador, ¿verdad? Que se llama Francis Collins. Y había como esta competencia de quién era el primero, si a nivel público o privado, que Sí. descifraban el primer borrador del genoma humano. Y yo no sé por qué, como que eso me cautivó mucho. Y después de eso, siempre dije que quería ser genetista y que quería llegar a encontrar esas respuestas, sobre todo de enfermedades que quizás se sabía poco y en las cuales había oportunidad de desarrollar curas. O sea, mi fascinación era con la curación. Yo Mm, quería corregir ese libro de la vida. Y me pareció fascinante cuando reveló Bill Clinton y dijeron, "Ah, hemos descifrado el libro de la vida", porque yo decía, wow, ¿qué es eso? ¿Verdad? qué ¿Cómo se statement. come? ¿Cómo se Ajá, ve? sí. Es como un poco abstracto a veces, ¿verdad? Ujú. Suena abstracto. Entonces de ahí, bueno, seguí estudiando, nos devolvimos a Costa Rica con la familia y bueno, entré a estudiar en ese momento en Costa Rica. La única forma de estudiar genética era estudiando biología. Era el Ok. posgrado que estaba más consolidado. Entonces, y bueno, de casualidad la biología siempre había sido algo que me fascinaba. Entonces me fui por ahí, estudié biología en la U, después hice esta especialidad en genética que tiene la UCR dentro de la escuela de biología. Y después dije, o sea, todo esto me encanta, pero sigo estando reducida al laboratorio y yo quiero ver a las personas. Yo quiero Ah, quiero especializarme en humanos, ¿verdad? Porque genética es muy amplio. Vos lo ves en todo, en plantas, en animales, claro. ¿verdad? Y entonces ahí entré a estudiar medicina y bueno, ese es el recorrido que tomé. Y por cosas también del tiempo y demás, he ido trabajando ahorita casualmente con enfermedades raras. Ese es como el último trabajo en el que estoy, viendo enfermedades raras que tienen, sí, muchas un componente genético. Y bueno, obviamente que en todo ese camino uno va leyendo de todo un poco. Trabajé también como con genética y genómica del cáncer por 3 años. Fascinante también, porque el cáncer, yo siempre digo, tiene como todos los errores que vos podés encontrar en el ADN juntos, haciendo lo que quieren y a la vez en ese desorden parecieran ser lo suficientemente ordenados como para Mm, asegurarse su propia supervivencia, las células cancerígenas. Entonces, bueno, por todo lado he ido como absorbiendo y aprendiendo y la visión y el entendimiento que me dio estudiar biología me hace tener como siempre, yo me imagino así como haciendo zoom out todo el tiempo, ¿verdad? Como entendiendo el problema desde lo más molecular, pero constantemente viendo hacia afuera, viendo el ecosistema,
viendo las interacciones, viendo los estilos de vida, cómo todo es parte de esta ecuación y cómo caemos en muchos reduccionismos a veces a la hora Mm, de practicar medicina o entender las enfermedades y son mucho más complejas de lo que nos imaginamos. Eso es como, entre más sabe uno, menos sabe, ¿verdad? ese es como el gran aprendizaje de la vida, ¿verdad? Los seres humanos buscamos la manera de entender de la manera más sencilla eh, todo lo que nos sucede alrededor, lo que pasa en nuestra experiencia y con la mejor herramienta que tenemos, que es el lenguaje, lo simplificamos inevitablemente. Y si se nos olvida que la vida es compleja, bueno, ahí es donde empiezan los reduccionismos. Correcto. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención hasta ahora? Sé que a lo mejor puede ser una pregunta muy reduccionista, pero, pero a lo mejor que vos digas, de todo lo que he aprendido hasta ahora, esto en especial me ha abierto la mente. Uy, es una pregunta también como que me cuesta escoger. Yo creo que tengo una particular afinación, sí, soy muy afín a todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, con el Mm, cerebro, porque entiendo que al final lo que somos, si bien es cierto, en parte está codificado en este lenguaje que le decimos ADN, si pudiera yo escoger como la estructura que nos hace ser quienes somos, diría que es el cerebro, ¿verdad? O sea, nuestros pensamientos, intenciones, lo que percibimos como emociones, lo que percibimos como amor, y podemos entrar ahí a debatir muchos temas, ¿verdad? La conciencia, esta a veces percepción de trascendencia o querer claro, trascender. O sea, como que la complejidad que da un órgano, ¿verdad? Dado también por la genética y que tiene implicaciones en todo lo demás, respirar, controlar otros órganos. Entonces, sí, la parte de neurogenética y descubrir como el rol de los genes que son cruciales para el sistema nervioso central, me parece fascinante. No podría decir que es lo único, porque la verdad es que para mí lo más fascinante de todo es descubrir. Entonces, de repente, estar estudiando una persona que padece alguna enfermedad y llegar a al cambio y entender cómo ese cambio se traduce en todo este proceso de enfermedad, de patología. Eso es lo que a mí más me gusta. Yo, de verdad, antes te decía, para mí es como jugar a ser detective, ¿verdad? Y ajá, cuando encontrás eso es, ok, esta es la causa, el origen. ¿Cómo se traduce esto en afectar tantas cosas? O sea, cómo el cambio de una letra en 3.2 billones me puede generar esto y también a la vez no solo entender el cambio, sino bueno, y será que conociendo esto podemos desarrollar algo para corregirlo, porque no suena tan descabellado, digamos, que cambiar una letra, corregirla claro. pudiera ser una solución. Pero ¿qué implicaciones tiene eso también? Uy, muchísimas. Uy, qué fascinante. Ahora mencionabas que te has venido especializando en enfermedades raras. ¿Qué son enfermedades raras? Las enfermedades raras es una definición meramente numérica, ¿verdad? Y existen, no hay un consenso aún, pero realmente son aquellas que tienen incidencias y prevalencias más bajas que el resto de las enfermedades. La OMS tiene definiciones, pero cada país ha adquirido y Costa Rica ahora también tiene una ley, entonces van a definir cómo se entiende una enfermedad rara, pero estamos hablando de que puede ser uno cada 5.000, uno cada 20.000, uno cada 2.000 habitantes. em, y bueno, entonces estamos hablando de ese pool de enfermedades que son discapacitantes, que son multisistémicas, que las encontramos muy poco en la población, ¿verdad? Que tienen un alto componente genético, cerca de un 80% de ellas tienen un componente genético. Suelen iniciar en la infancia, pero también hay en la vida adulta. Y bueno, la complejidad es que cuando uno las ve por sí solas son muy pocos pacientes, Mm. pueden ser 2 en Costa Rica, pueden ser 10, pueden ser 20. Lo más que hemos visto, 30, 40 pacientes en 5 millones, ¿verdad? En el caso de Costa Rica. Pero lo cierto es que cuando las ves en un conjunto, a todas ellas, ya no suenan tan raras y empezamos a ver, ¿verdad? Que pueden llegar a ser, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 habitantes en un país como el de nosotros, ¿verdad? Que tengamos identificadas. Mm, Y a nivel mundial todavía más. Estamos hablando de que, em, ¿verdad? Uno escucha cifras como de que pueden haber 10.000 tipos diferentes de enfermedades raras y cada vez aparecen nuevas.
porque cada vez nuestra capacidad de detectar alteraciones en el ADN es mejor, ¿verdad? Y de investigar. Entonces, ahorita, digamos que yo tenga conocimiento, en Costa Rica hablamos por lo menos de 150 diferentes tipos de enfermedades raras. He tenido acercamiento como con 102, pero aún Wow. así es Ajá. imposible estar al paso de todo lo que va apareciendo nuevo. Uno puede irse enfocando en ciertas patologías, pero es imposible llevarle el paso así como a estos descubrimientos. Son fascinantes, ¿verdad? De todo punto de vista, porque a veces ni siquiera tienen nombre. A Ujú. veces son síndromes que hay que clasificar. Pero bueno, en eso también he sido muy privilegiada porque por lo menos acá en Costa Rica hay muchos pacientes y hay mucho por todavía descubrir y aprender. Y esa fue la experiencia de mi investigación. La investigación que tuve oportunidad de realizar fue un descubrimiento nuevo. Fue como, así se siente ¿En descubrir serio? algo nuevo, sí. Wow, contame eso. Bueno, fíjate que todo empezó porque estaba en Navidad haciendo una fiesta con un grupo en París Mina, allá, ¿verdad? En los canales. Y me acuerdo que no había señal, no había nada, pero pasaban las noticias. Y en eso yo estaba en mi maestría en la UCR buscando a ver a qué me iba a dedicar el próximo año a investigar. Y mi profesor me había dado dos opciones. Una era continuar con su investigación de más de 10 años, que era una enfermedad neurológica, pero que ya él había descubierto muchas cosas. Y otra era algo nuevo, que estuviera relacionado con discapacidad intelectual, ¿verdad? En ese momento se hablaba de retraso mental, ya hoy en día sabemos que se dice discapacidad intelectual. Y sobre todo en discapacidad intelectual que no se supiera la causa, Mm, que uno dijera por qué esta persona tiene sí, discapacidad. no, No sé por qué, no hay una no hay explicación, no es que explicación. si la mamá tuvo algún tipo de percance en el embarazo, sino que no se sabe la causa. Y entonces estaba en París Mina y Teletica estaba pasando un sueño para Navidad y en eso vi que había esta familia, que habían 4 hijos afectados con una enfermedad que no se sabía bien por qué, pero que los hacía comportarse como niños y ya eran adultos, tenían 40 años, 30 años. Em, y entonces yo ahí en medio de París Mina y yo vi que era 1, 2, 3, 4 y yo dije, esta familia definitivamente hay algo genético ahí. Y entonces apunté el número del Club de Leones, los llamé y entonces llegamos a Pérez Celedón y bueno, ahí estaba la familia y les dijimos, estamos haciendo esta investigación, queremos saber cuál es la causa de la enfermedad en sus hijos, si quieren participar, nosotros estaríamos haciendo el análisis en Alemania, porque en ese momento era como un convenio con Alemania. Y bueno, entonces como que tomamos los ADN de la familia, me fui para Alemania, hicimos la investigación, en ese momento estábamos leyendo una parte del genoma que realmente es pequeña, que es un 1% del 100%, es un Ajá. 1%, pero que ese 1% son 25.000 genes y esos 25.000 genes explican la gran mayoría de las enfermedades que se pueden heredar. Y entonces, pues para la sorpresa, ¿verdad? Cuando estaba realizando las investigaciones, llegaba siempre a un cambio en un gen que se llama GPT2, que es una transaminasa, es una enzima. Lo que hacen las enzimas de este tipo es que convierten, solo para que sepan, un aminoácido en otro. Mm, Entonces, nosotros tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales, y básicamente la enzima constantemente en el cuerpo está haciendo estos recambios de aminoácidos. wow. Pero cuando no funciona bien, no lo logra hacer bien y hacen desastres. Y se habían asociado mucho a enfermedades del hígado, pero nunca al cerebro. Entonces, realmente cuando yo llegaba y filtraba los datos y era este mar de información, ¿verdad? Exceles de 50.000 columnas y filas y llegaba siempre a lo mismo. Los 4 tenían la misma mutación, la misma alteración, Ajá. pero nunca se había asociado al cerebro. Entonces, no había mucha evidencia que probara que fuera esa la causa. Solo se había asociado a enfermedades del hígado y al metabolismo. Entonces me volví muy decepcionada realmente porque yo decía, no puede ser tanto esfuerzo y es como que esta es la región del genoma afectada porque es la que comparten todos, este es el único cambio que Ajá. comparten. Y nada, lo archivé, seguí estudiando medicina y con el tiempo dije, no, yo voy a publicar esto porque al final fue mucho esfuerzo y mucho, Claro. ¿verdad? Entonces ya pasé como esa curva de decepción y me animé pues a publicarlo. Y para mi sorpresa en ese momento ya habían aparecido 2 familias más en el mundo que tenían alteraciones en otras posiciones, pero en el mismo gen.
Mm, Y esto fue muchos años después, tal vez como 4, pero en el momento preciso en que lo estaba viendo yo allá en Alemania, era la primera persona en el mundo que estaba viendo ese cambio, que estaba asociando un gen nuevo para el sistema nervioso central y que ya hoy en día se sabe que GPT-2 no solo es importante, es indispensable para el neurodesarrollo. Resulta que las neuronas no wow. logran moverse y comunicarse bien si GPT-2 no está funcionando adecuadamente. Entonces pasó a ser de un gen invisible para el cerebro a un gen indispensable. Entonces es como, Es relevante, ya es. es súper relevante, o sea, Wow. se ha asociado a un montón de cosas, han hecho ratoncitos donde GPT-2 está no funcionando del todo y se dan cuenta que no se desarrolla el cerebro. O sea, de verdad que ahí es donde uno dice, todavía cuánto falta por descubrir a nivel del sistema nervioso central. Está increíble. Ahora has mencionado, esto es como ser detective, pero mucha gente dice, bueno, están también jugando a dioses, porque ahora acabas de mencionar, hacen ratoncitos. O sea, ¿qué, hasta dónde llega la labor de un genetista hoy en día? Sí, definitivamente la labor no puede separarse de la ética, ¿verdad? Y por eso también como uno en la carrera lleva cursos de bioética, está constantemente leyendo sobre esos temas porque sí llega un punto en que cualquier manipulación, ¿verdad? Y el exceso de conocimiento también, que es bueno y a la vez es también de mucha responsabilidad, podría afectar muchas interacciones, ¿verdad? Empezando pensando en animales, ¿verdad? Cómo uno puede manipularlos y esos animales van a ir a reproducirse y vamos entonces a interferir, ¿verdad? Con la descendencia y con las Total, interacciones, total. pero con el humano también, ¿verdad? O sea, en el momento en que decidimos desarrollar terapias o pensar en terapias génicas que van a ir a corregir directamente el ADN o a manipularlo de alguna forma, em, también estamos interfiriendo con un montón de otros procesos y con consecuencias que pueden incluso llegar a heredarse, ¿verdad? Entonces, no puede separarse la ética y sí tenemos muy claro que hay una responsabilidad muy grande y por eso deben haber regulaciones. No es no hacerlo, es cómo lo Ajá. hacemos. Es como lo hacemos. Y en el caso de, digamos, estas familias en donde 4 de sus hijos heredaron esta condición genética, ¿qué hace la ciencia? O sea, ¿qué hace la ciencia con esa información? Hoy se dieron cuenta, ok, está este gen envuelto en esta enfermedad neurológica, ¿y qué sigue? Sí, o sea, ahí también hay como muchos dilemas éticos, ¿verdad? Yo me acuerdo, bueno, no voy a contestar la pregunta todavía, Ok, pero te voy ok. a decir, cerrar la historia de que entonces volví a Costa Rica ya con estos resultados y era devolver los resultados a la familia. Y bueno, entonces muy motivada, ¿verdad? Llegar a explicarles, encontramos la causa, esta es la causa de por qué Ajá. están enfermos. Y vieras que para la sorpresa no estaban tan emocionados de saber, no entendían, como muchas personas no entienden realmente las implicaciones que tiene eso en sus vidas. Y la necesidad inmediata era para ellos atención odontológica, porque tenían los dientes, ¿verdad? Muy mal y pues eso era lo que les preocupaba, no era conocer la mutación en el ADN, porque como decís vos, digamos, ¿qué sigue? Y en este caso, al ser enfermedades raras, la investigación es súper compleja. Entonces, pensar en un estudio clínico, en una terapia nueva, es costoso, toma mucho tiempo, tiene que ser de interés particular de alguna farmacéutica o de alguna universidad o centro de investigación. Y como cualquier estudio, es caro. Y cuando es uno o dos pacientes en el mundo, o tal vez familias, tres, cuatro, ¿verdad? Al final los números como que no favorecen el desarrollo a veces de esas investigaciones. Entonces, no hay mucho que ofrecer. Particularmente en este caso que yo investigaba, suplementar Ok. con vitaminas del complejo B, podrían ofrecerles cierto alivio a los pacientes, porque ya para estas enfermedades y otras, sabemos que estas enzimas utilizan ayuda de las vitaminas. Entonces, tal vez como en algunos síntomas motores y demás, podría verse algún beneficio leve, pero no iba a curar ni iba a detener la progresión, digamos, de la enfermedad. Entonces, muchas de las implicaciones tienen que ir de la mano con una intención y de hecho estaba ayer conversando sobre esto relacionado al Alzheimer, que es como meternos también a otra enfermedad del cerebro, ¿verdad?
Sí, de Porque, hecho, Chris Hemsworth, ¿verdad? Hizo un documental que vendió a Disney, en donde él se hace su estudio genético y le detectan el gen del es Alzheimer. cierto, Y entonces él sí. dice, no, yo tengo que hacer algo al respecto. Y entonces es como 8 capítulos de él haciendo diferentes cosas para evitar que cuando sea más viejo tenga Alzheimer. ¿Ves? Exacto. Esa es la discusión que está sucediendo ahorita con los investigadores. Entonces, los expertos en Alzheimer se sentaron a discutir en el 2023 si podían de alguna forma diagnosticar Alzheimer con pruebas o biomarcadores genéticos. Es decir, si a mí me salía la mutación en ApoE, por ejemplo, ApoE epsilon, que es uno de los genes, si yo ya era diagnosticada con Alzheimer, entonces estando sana. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que podía yo ser candidata a entrar a investigaciones de medicamentos para Alzheimer, que podía aplicar a seguros médicos que tuvieran una extensión de cobertura y otras implicaciones. Entonces, el hecho de que un grupo de expertos cambie la definición basado exclusivamente en la genética tiene un montón de implicaciones Claro. sociales, legales, psicológicas, Sí, sí. ¿verdad? Es ¿Cómo los seguros van a atender a alguien que ya tiene el gen? O sea, exacto. ¿Y aquí cómo, está. y cómo impedís que no empiece a haber discriminación? Porque ¿quién va a Claro. querer una doctora con una mutación que la predispone a Alzheimer versus una que no la tiene? Entonces podemos entrar aquí a debatir muchas cosas y al final todo se reducía a que ahorita eso éticamente, ¿verdad? Si vos no tenés un tratamiento que ofrecer o una medida para contener la progresión o modular la enfermedad, no se justifica estar haciendo pruebas a todo mundo para ver quién tiene o no la mutación, porque eso traería mayores consecuencias que beneficios en este momento. Y para ciertas enfermedades, incluidas las demencias, dentro de ellas, que es como una de las consecuencias de lo que la enfermedad del Alzheimer hace al final, eh, ya sí sabemos que hay cambios en el estilo de vida, como dice Chris Hemsworth, que uno puede hacer y que eso tal vez podría cambiar la enfermedad incluso más que una terapia en desarrollo en este momento. Mm, Entonces, comer bien, hacer ejercicio, lo que hablábamos ahora, salir, conectar con la claro. naturaleza, tener un estilo de vida más pausado, balancear, ¿verdad? Un poco evitar, sí, todos estos factores que son dañinos, ¿verdad? Alcohol, tabaco, drogas, lo que ya sabemos también modifica, ¿verdad? Y yo siempre le digo a los pacientes, el ADN no es un destino. Los cambios que tenemos en ese libro de la vida no es lo que nos define, ¿verdad? Uno puede cambiar la historia hasta cierto punto en ciertas enfermedades. Eso sí, eso no hay absolutismos, ¿verdad? Ajá. En medicina, en biología, no los hay, pero hasta cierto punto, en la gran mayoría de enfermedades, sí podemos cambiar el destino. Y yo creo que eso es lo que está en nuestras manos, lo que ya está escrito en ese ADN, o lo que ya está modificado, por así decirlo. A veces sí, eso no lo podemos cambiar para ciertas enfermedades, pero sí podemos modular esa expresión. Los genes, si algo nos han enseñado la genética, es que se puede modificar y que no podemos caer en el reduccionismo de pensar, tengo esta letra, tengo este destino. Eso no es así. Antes se decía, ay, mi familia padece diabetes, de colesterol alto, de presión alta. Y ya, así somos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ya sabemos también que en esas patologías que son multifactoriales, que son, les decimos poligénicas, porque no es solo un gen, ¿verdad? Porque hay enfermedades que sí es un gen, una enfermedad. Uno más uno es dos. Pero en estas otras enfermedades que me decís, no solo son muchos genes interactuando, sino que también es el ambiente, nuestra alimentación, ¿verdad? O sea, que cómo hacemos o no el ejercicio, qué tipo de ejercicio hacemos. Y todo eso va sumando y tiene pesos. Yo siempre digo, esto es como pesos. ¿Qué pesa más, la genética o el estilo de vida? Uf, en muchas enfermedades el estilo de vida pesa más. Ah, La genética contribuye, pero es un poquito. ¿Y cuánto es ese poquito? Eso es lo que estamos tratando es el de... debate. Es el debate y es el futuro. Ajá. Ayer hablaba también con unos expertos y me decían, nosotros vemos el futuro de la genética como entendiendo mejor esa contribución en las enfermedades poligénicas, cómo hacer calculadoras de riesgo que no solo te digan, sí, Jorge, tenés el LDL en 200, tu cintura o tu circunferencia abdominal es de una persona que tiene mucho sobrepeso y grasa abdominal. Y además tenés esa alteración en este gen, entonces tu porcentaje de infartarte a 5 años es tal. Entonces, ¿qué vas a hacer?
qué cambios vas a hacer. ¿Será que si te vamos a dar un tratamiento para el colesterol? ¿O Ujú. será que quizás el ejercicio y horas en la naturaleza para tu plan personalizado es indispensable, como decíamos ahora, y tenés que sí o sí hacerlo porque eso es lo que te va a bajar el riesgo en la calculadora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer calculadoras de riesgo poligénicas que incluyan estilos de vida y que sean basadas en evidencia, no en ocurrencia? Es como lo que se viene. Wow, ese es el futuro de la medicina preventiva. Exacto, exacto. Eso me parece increíble. ¿A cuánto estamos de eso? Yo diría que ya se han hecho avances, o sea, ya estamos ahí. El tema es que cómo se come esto para validarlo, ¿verdad? En poblaciones muy diversas, porque Claro, somos poblaciones, claro. que esa es otra cosa. También hablábamos de que muchos estudios en genética se hacen en poblaciones que son caucásicas, es decir, de origen europeo, em, pero cada vez se hace un esfuerzo más porque en genética estén incorporadas diferentes etnias en las investigaciones, porque una variante en una población no necesariamente está en otra, o quizás es distinta, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿cómo homogenizar esto para ofrecerlo a todas las poblaciones de humanos? Es parte de esos retos, entonces validarlas y decir, ok, sí, definitivamente el riesgo que estamos poniendo ahí está estandarizado y se va a cumplir. Eso es como lo que va a tomar tal vez unos 5, 10 años más, digo yo, porque esto va tan acelerado que puede que sea ¿Verdad? antes. Sí, sí, sí. O sea, conforme la tecnología avanza, la cosa se va acelerando aún más. Sí. Uf. Cuando vos pensás en todo este trabajo que se está haciendo a nivel de genética, o sea, han venido habiendo nuevas teorías. Inclusive antes hablábamos de ADN en relación a la genética. Ya se volvió famoso después del 2020 también el ARN. Sí, Ajá. sí, o sea, esto es una locura, ¿verdad? Porque incluso la definición de gen ha cambiado Exacto. por el ARN, por el Y papel del ARN. podrías ayudarnos desde tu punto de vista, ¿cuál es la versión vieja y Ujú. cuál es el intento de nueva versión que hay de gen? Y que ya no es tan nueva esta definición. O sea, es nueva para muchas personas, pero no es tan nueva en la ciencia. Antes nosotros hablábamos de que el gen era, ustedes pueden escuchar cosas como la unidad mínima de la herencia, la secuencia del ADN que codifica una proteína, porque quizás como para entender el lenguaje sencillo, estamos hablando de lenguajes encriptados. Ese libro de la vida está en lenguajes encriptados, que es como básicamente un recetario, ¿verdad? Y ese recetario uno lo puede leer en español, en inglés, en francés o en portugués, ¿verdad? El ADN es uno de esos lenguajes, digamos que más rudimentarios, con más interferencia, como que no tan fácil de entender. Y entonces lo que hacen básicamente la maquinaria de las células y del núcleo celular es procesarlo para que se convierta en un lenguaje sencillo y que la célula diga, ok, de toda esa información, esto es lo que tengo que ir a hacer. Tengo que ir a cargar esta proteína de este lugar a este lugar para que entonces el músculo pueda contraerse y relajarse, ¿verdad? Eso siendo muy simplista. Entonces ese lenguaje más complejo pasa y se procesa a uno más simple, que es el ARN. Y ese ARN pasa a un lenguaje más funcional, que son las proteínas, Mm, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ADN, ARN y proteínas, son al final lenguajes para llevar a una función. Y esa función la llevan a cabo las proteínas. Entonces, se han estudiado la genómica, el ADN, se ha estudiado el ARN, como decís vos, y también la proteómica, que son las proteínas, y la epigenómica, que además son señales que modifican el ADN externas a la molécula. Entonces, para que te des una idea, uno tiene la doble hélice con toda esa información encriptada ahí, enrollada, protegida, pero externamente hay como decir huellas o señales o etiquetas que dicen encendido, apagado, exprésese más de la cuenta, frene, porque claro, no queremos que en el desarrollo humano, cuando somos apenas un embrioncillo ahí, de repente la mano salga en el momento que tiene que salir y no el dedo. mm, Y por eso tenemos un brazo y una mano y dedos y todo tiene una secuencia, una ubicación, un momento y eso todo está sincronizado perfectamente.
Entonces, volviendo atrás con el ARN, ahora hoy en día sabemos que un gen es una secuencia de ADN que codifica para un producto funcional. Y entonces ahí le damos cabida a los ARNs, porque no son solo las proteínas. Hay ARNs que no llegan a esa, digamos, codificación de proteína, a ese otro lenguaje funcional, sino que se quedan en sí mismos en ARN. Como que, digamos, se quedan en sí mismos en un lenguaje, en una molécula orgánica que tiene funciones, pero que no es una proteína. Y ahí me vas a decir, wow, 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 te volaste, ¿verdad? Sí, yo Pero, estoy así como, ¡wow! pero sí, esa molécula orgánica, ese ácido orgánico como tal, puede ir y puede silenciar genes, puede ir y puede llevar a cabo otras funciones. Y es ese conocimiento de los ARNs lo que ha hecho que se desarrollen terapias novedosas hoy en día, vacunas incluso. Y la Las vacuna... vacunas recombinantes de ARN que vemos como la del COVID y hay otras como del papiloma humano y así como que muchas vacunas vienen de justamente ese conocimiento de ARN. Porque además los virus también tienen ARN, no solo ADN. Entonces, ¿verdad? Esta vida es increíble para descubrir e investigar porque no se Total. acaba la ciencia ficción, ¿verdad? Es increíble. O sea, yo en el 2018, Jennifer Doudna, que fue como de las líderes, ¿verdad? De toda esta investigación de ARN, estaba hablando sobre todo el potencial que tenía este descubrimiento y ella dijo, de aquí a 10 años... O sea, ella es increíble porque también nos recuerda cómo ir a estudiar bacterias, ¿verdad? En el caso de Doudna, ir a estudiar cómo hacen las bacterias para evadir o para generar resistencia a los antibióticos. ¿Qué es cómo hacen con su tan simple, entre comillas, información genética, ¿verdad? Porque a veces lo que tienen son unos anillos ahí, que nadie entendía bien cómo las bacterias con esos anillos lograban llevar a cabo las funciones de la vida y los convertían en organismos, ¿verdad? Y cómo hacen para entonces darse cuenta, sin caer en la teleología, darse cuenta que les están dando un antimicrobiano y decir, ah, no, ya ahora yo voy a Ajá. mutar para que esto no me mate y poder seguir subsistiendo. Entonces voy a cambiar este anillito que tengo, que es muy limitado, y cómo hacían para evadir eso. Entonces se dieron cuenta que sí tenían mecanismos de corte y pegue que les permitían de cierta forma modificarse para poder evadir a esa resistencia o para poder generar esa resistencia. Y a raíz de eso entonces viene la idea de cómo puedo yo entonces cortar y pegar el ADN de un humano para corregir un error, ¿verdad? Y entonces todas estas terapias del CRISPR que les confirieron a ellos premios Nobel y demás. Y me parece fascinante. O sea, de hecho, mi sueño era ese, la terapia génica, cómo poder yo no solo entender el cambio, sino poder corregirlo. Exacto. Fascinante. Pero claro, tiene implicaciones mucho mayores porque al final, ¿cómo dirigís esa corrección? ¿Verdad? Y cómo haces para transferir a una persona esta capacidad o esta maquinaria de corrección sin que el mismo sistema inmunológico, que es fascinante también, logre desarrollar una respuesta y acabar con la persona, porque estás introduciéndolo a través de Claro. virus o a través de inyecciones directas. Y, por ejemplo, en retina pasa mucho que hay enfermedades genéticas de la retina que ya vos podés insertar eh, moléculas, digamos, para ir a corregir el daño en el ADN de las células de la retina. Y pacientes ciegos han logrado que puedan ver a través de esas terapias génicas. Y en el ojo es un órgano privilegiado porque ahí no tenemos una barrera inmunológica como lo hay en el resto del cuerpo. Entonces es más seguro, por así decirlo. Y es donde las terapias génicas se han visto que funcionan para ciertas enfermedades muy específicas. Em, pero en otros órganos hemos tenido fallecimientos y complicaciones asociadas a las terapias génicas, entonces, ¡pum!, se para ahí la investigación. Y además que, como hablábamos antes, son enfermedades que a veces son tan raras que cuestan $1.000.000. Entonces, como, ¿verdad? Como también entramos en la costo efectividad del Claro. desarrollo de todo esto. Pero sí, o sea, es súper interesante como las ciencias ómicas, así les decimos a la genómica, proteómica, transcriptómica, que es el estudio de la ARN, epigenómica, y cómo integrar metabolómica, que son los metabolitos, cómo integrar todas estas ómicas para personalizar
el manejo de una persona y los riesgos de esas enfermedades, porque yo les puedo hablar aquí mucho del ADN y la genómica, pero eso es apenas, de nuevo, un reduccionismo de la complejidad de la vida, porque cómo se traduce ese cambio, qué tanto afecta a la proteína, esas son discusiones que tenemos a veces. Tenemos esta mutación, pero ¿por qué la persona no la vemos enferma? ¿O por qué vemos tanto espectro de variabilidad de una misma mutación y diferentes, digamos, manifestaciones? Y es porque hay otra serie de cosas jugando ahí Claro. en el partido que no estamos contemplando y que a veces estamos a ciegas, pero con lo que tenemos ahorita tratamos de llevar el juego y tratamos de predecir riesgos y como te digo, en algunas enfermedades sí sabemos bien cómo se van a comportar en el tiempo, pero son las menos. La Mm, mayoría todavía tenemos más preguntas que respuestas. total. Para nosotros en el día a día, ¿qué, qué, qué información valiosa nos podemos llevar para nuestra vida con respecto a los avances en genética? O sea, se ha hablado de la epigenética, ¿verdad? Cómo factores externos pueden Ujú, encender o apagar ujú. ciertos genes. Y se ha llevado a todo nivel, ¿verdad? A todo nivel de que hay personas que dicen, no, es que si tenemos la capacidad de modificar nuestros genes, entonces nada es imposible. Ujú. Pero ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Yo creo que un aprendizaje muy valioso es volver como a lo más simple, a lo más básico en cuanto a la importancia de la medicina preventiva. Y dentro de esa medicina preventiva, lo que nos sigue diciendo la genética es que lo que sí podemos controlar, y era lo que hablábamos antes, son nuestros estilos de vida, cómo ser más conscientes, ¿verdad? De qué condiciones también hay en nuestra familia que nos predisponen y que pueden tener un peso, digamos, en la genética y no ser ciegos ante esa realidad, ¿verdad? Estoy yéndome un poquito atrás, como entender si en mi familia resulta que en todas las generaciones hay cáncer o que hay demencias o que hay enfermedades psiquiátricas, estar como más consciente de la historia familiar, ¿verdad? Porque yo a veces pregunto, yo en mi labor de detective me voy a la historia familiar y a veces me dicen, no, mi familia nadie padece de nada. Y yo, cuando alguien me dice eso, me toca trabajar más, porque entonces empiezo, bueno, dígame Ajá, una cosa. Y empecemos por sus papás. Su abuelo materno tenía el cáncer, hipertensión, diabetes de los riñones, de la sangre, y empiezo a hacer como un recuento. Y de repente me empiezan a aparecer sorpresas, como, ah, no, pero yo me acuerdo que sí había un primo que tenía un tipo de autismo, o eso decían en la familia, o tal persona era muy difícil y se perdía mucho, no la encontrábamos en meses y no sabemos por qué. mm, Entonces a mí ya se me enciende ahí una luz de, ok, tal vez hay un componente psiquiátrico, neurológico, em, y a veces no creo que no vivimos sin estar muy conscientes de nuestro linaje, nuestro bagaje genético. Entonces eso es parte de lo que de la que genética nos dice que hay que tratar de estar conscientes, pero de lo que sí podemos modificar es, conociendo eso, lo básico, ¿verdad? De ejercicio, alimentación, niveles de estrés. Yo siempre hablo de la naturaleza porque creo que es algo que nos falta vocalizar todavía más y porque lo practico, ¿verdad? Entonces, salir más, alejarnos del mundo virtual, digital, de estar sedentario, salir a ujú, caminar, conectar, observar, de verdad, abrazar un árbol, fuera de broma, o por lo menos verlos, ¿verdad? Ya se saben muchos beneficios de estar afuera y vivimos muy privilegiados, estamos muy cerca hasta de claro, parques. claro. No necesariamente hay que irse a los cerros, pero también los cerros están cerca. Em, el poder observar pequeños detalles, ¿verdad? Todo lo que nos haga de alguna forma bajar esos niveles de inflamación, esos niveles ahora el estrés tiene definiciones diferentes a las de antes. Antes Ajá, hablábamos del cortisol y ya el cortisol ni siquiera a veces lo relacionan con el concepto de estrés, pero ujú, estrés como esa respuesta fisiológica ante eventos que hacen que se regule el cuerpo humano. Em, Definitivamente todo eso nos ayuda, ¿verdad? El relacionarnos, tener relaciones sanas,
¿verdad? Muchos factores, porque al final somos seres que somos biológicos, psicológicos y hasta podríamos debatir si es un componente espiritual también. Y es cómo trabajar todo eso desde lo que podemos modificar. Y una vez conociendo esas dos grandes ramas, ¿verdad? Siendo más conscientes de lo que viene en nuestro bagaje y modificando lo que podemos modificar, entonces ahí sí pensar si vale la pena o no profundizar un poco más en ya resultados genéticos específicos. Mm, ¿Por qué? Porque de repente tuve un papá que muy joven tuvo Alzheimer, o ya no es solo mi papá, mi abuelo y mi tío. Entonces sí, ahí yo pienso que vale la pena profundizar un poco más y conocer los riesgos. ¿Por qué? Porque a veces la respuesta es la misma. Vamos a trabajar estilos de vida, pero sí, a veces sí vale la pena tomar decisiones desde antes, saber qué terapias de estimulación hay que dar, ok. a ver si hay estudios clínicos en el mundo, que ya estamos tan globalizados que cuando a mí me dicen no hay nada que hacer, a veces lo dudo, porque ya hay demasiados estudios clínicos, todo está al acceso en Google, ¿verdad? O ChatGPT o lo que usted Exacto, quiera, exacto. y de fijo hay alguien más en el mundo que Que lo está estuve investigando, investigando. que lo está Ujú. haciendo y hay alguna opción aunque sea en camino. Entonces, ¿verdad? Conocer esas alteraciones nos ayuda a poder vincular a las personas con esas oportunidades. Ujú. Em, pero bueno, ahí también hay muchas otras aristas, ¿verdad? Sí, total, porque ¿qué pasa si, no sé, a lo mejor me doy cuenta de que lo que tengo es una enfermedad que no tiene cura? Ujú. ¿De qué me sirve saberlo? Sí, esas son discusiones y qué implicaciones tiene para tu familia. Y si, como ahora hablábamos fuera de micrófono, y si sé que tengo un gen y en mi familia está el gen, ¿cómo podría tener hijos si le voy a heredar ese gen? O Ujú, sea, también está ujú, esa gran incógnita de hasta dónde mi responsabilidad, hasta dónde llega mi responsabilidad al saber que soy portador de tal claro, gen con tal enfermedad. claro. Y por eso hay mucho temor a veces con la genética, como que prefiero no saber. Lo que pasa es que sí es cierto que aunque esas son conversaciones que son complicadas y que hay que desmenuzar, ¿verdad? Y acompañar en ese proceso de tener la información disponible para tomar las mejores decisiones. El hecho de también conocer nos permite anticiparnos a complicaciones, tomar decisiones a futuro, em, entender qué podemos modificar y qué no, ¿verdad? O sea, uno puede ver las dos caras, puede ver la cara desde el tal vez temor o expectativas o incertidumbre, pero está la cara donde tal vez sí hay un campo de acción, em, ¿verdad? Conversaciones que uno puede tener con la familia y incluso pensar si con el seguro médico que estoy actualmente la vida que estoy llevando, esto podría ser algo que podría sostener o no en un futuro, o que quisiera o no, ¿verdad? Porque a veces yo digo, no sé, si yo me enterara ahorita de algo en particular, qué Ajá. decisiones diferentes tomaría y juego mucho esto con mis compañeros de trabajo, es como, tal vez desde lo positivo, ¿verdad? Yo les digo, como, si te ganara la lotería, estarías haciendo este trabajo. Y uno lo podría ver al revés, es como si tuvieras alteración genética y sé que me va a dar Huntington, por ejemplo, que es una enfermedad neurodegenerativa, que no tengo mucho que hacer y que ya sé cómo se va a comportar, estaría trabajando en lo que trabajo, estaría invirtiendo energía en estas relaciones, ¿verdad?, interpersonales que quizás no me aportan tanto. O estaría destinando mis ahorros a viajar y conocer más, o a finalmente invertir más en mis hobbies y mis pasiones. Signo de pregunta, Wow. ¿verdad? O sea, llegas como a esa perspectiva y es interesante. Es interesante y yo me imagino que no todo el mundo está, no lo voy a decir de forma despectiva, es que simplemente yo me imagino que hay personas que no estarían listas para esta conversación. O sea, así como hay muchas personas que le huyen a hablar sobre la muerte o a evitar el conflicto inclusive. Darte cuenta de que, mira, cuando tengas tal edad probablemente vas a tener eh, esta enfermedad. eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esta información? Hay una película muy vacilona para mí. Se llama El Nuevo Testamento. Es una película belga. En donde es ficción, en donde Dios tiene una hija y la hija se rebela contra él. Tiene 7 años. Está como harta de que Dios
mande comandos ahí en una computadora. Entonces ella lo que hace es hackear la computadora y le manda la fecha de muerte a todo el mundo. Entonces todo el mundo se da cuenta cuándo se va a morir. Y empiezan a tomar decisiones súper locas. Sí, Eh, sí, sí, yo me imagino que, o sea, a ver, el humano es muy complejo, ¿verdad? Y todo es válido. Es válido saber, es válido no querer saber, ¿verdad? Más bien es como, es esa época en la que uno tiene mucha libertad de elegir, ¿verdad? Y de tener información a la mano. Pero sí creo que tiene que hacerse muy acompañado, que estas ventas de pruebas genéticas directas al consumidor, si algo han traído es más ansiedad en algunas personas, más ok. preocupación. Existe la venta al público de pruebas genéticas, Sí, en sí. donde vos puedes conocer hasta dónde. Bueno, depende de cuánto puedes pagar. Ok. Ajá. Pero ya incluso estas compañías, muchas no les ha ido bien económicamente porque la rentabilidad no ha sido tan buena. Las demandas y un montón de cosas como que también les han pesado. Pero sí, hace ya, no sé, tal vez más de 15 años se pueden vender directos al consumidor en Estados Unidos, aunque sí lo han regulado, ¿verdad? Bastante ya, como quién puede prescribir las pruebas y así, pero sí hay una libertad. Por ejemplo, de pruebas que nos hablan de ancestría, que esas tal vez no tienen tantas implicaciones, Eso está muy interesante, es como para muy saber interesante. de dónde vengo. Ajá. Está muy chido. Es chido, sí. Y también hay otras que sí hablan de susceptibilidad a enfermedades, que creo que ahí se han metido en un tema complejo, porque es como te decía antes, lo que es enfermedades complejas, saber cuánto contribuye la genética y el riesgo, eso todavía no lo sabemos muy bien. Pero sí, estas, por ejemplo, vienen algunos genes de Alzheimer y otras cosas y se le reportaban a las personas, entonces se reportan todavía. Entonces la persona con eso iba a su médico y le decía, explíqueme por favor qué es esto, ¿verdad? Porque también para añadir un poco de complejidad en todo esto, mm, muy distinto si la alteración viene de papá y mamá, o solo de papá o solo de mamá, o es decir, tengo una copia dañada y la otra normal, porque genes tenemos, todos tenemos los 25.000 genes, vos y yo todos tenemos los genes. La diferencia está en los cambios que tenemos en esos genes, Mm, ¿verdad? Y a veces son cambios que son muy comunes en la población, que en Costa Rica es como decirte un cambio normal, que en Estados Unidos es menos frecuente, ¿verdad? Y a veces sí son tan ultra menos prevalentes, menos de un 1% de la población, que les decimos mutaciones, porque son poco comunes. ¿Cómo se traduce eso en una consecuencia? Eso es lo que hay que entender a profundidad. Pero entonces tenemos muchos, lo que le decimos polimorfismos, que esos son los cambios que hay muy común en la población. Y cómo se traduce eso en susceptibilidad o no a enfermedades es lo que todavía nos cuesta entender. Y si es en uno o dos copias, porque además tenemos todo por duplicado, ¿verdad? Hay enfermedades que con solo una copia dañada ya se manifiestan, otras que se ocupan las dos, otras que sí son heredadas, otras que ocurren de nuevo, que solo en Jorge o solo en Tania, porque así se dio, ¿verdad? Entonces, como que desmenuzar todo eso y decirle a la persona, esto se traduce en, o sea, sí se ha visto asociado a tal patología, pero no necesariamente quiere decir que usted la va a tener, y tener esas conversaciones de por qué eso es así es la parte que se convierte más complicada en cuanto a cómo contener la ansiedad, la ujú. preocupación, ¿verdad? Y hay de todo, o sea, hay personas que se lo toman muy bien, otras que no terminan de entender. Y también ayer hablaba con expertos en esto, de cómo un número, porque al final lo que manejamos en genética son probabilidades, ¿verdad? Probabilidades. Y entonces, como tal vez para vos que yo te diga, Jorge, tenés un 25% de probabilidades de quedarte pelón, Ajá. ¿verdad? Yo creo que es un más, pero. Pero tal vez vos digas, wow, o sea, eso no es nada, Ajá. ¿verdad? Como que 25, pero hay 75% de que no. Sí. Pero si en tu familia, tu papá, tu tío, tu hermano, tus primos, todos son pelones, y yo te digo ese 25%, vas a decirme, es demasiado alto, voy a ir a Me voy injertarme para ya. Turquía ya mismo. Exacto, entonces como que esa perspectiva de lo que significa un número en una probabilidad es como a veces difícil de Sí, entender. es relativo. Ujú, Es relativo. Y eso también tiene que ver con la persona en sí, ¿verdad? ujú.
Cuando pensamos en el desarrollo de un ser humano, su personalidad, de lo que proyecta al mundo, sus niveles de ansiedad, su predisposición a socializar y todo esto, ¿qué tanto tienen que ver los genes en el desarrollo? Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que una de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. Sí, en un tema tan complejo como la personalidad, no tengo ahorita el número exacto, ¿verdad? Pero definitivamente es un rasgo que podría considerarse también poligénico y donde lo que más influye es el ambiente. Lo que más influye, y esto lo vemos con estudios, por ejemplo, con gemelos que monocigóticos, que son los gemelos que son idénticos, así les decimos, ¿verdad? Que básicamente fue un mismo osito que se dividió y tienen el mismo genoma. Em, y a veces han habido unos estudios controlados, yo no voy a profundizar, Sí, no digamos, en hablemos de la la ética de parte esos ética, estudios, pero lo sí. cierto es que un gemelo fue adoptado por una familia y otro por Ajá. otra, ambientes distintos. eh, y sí, o sea, definitivamente personalidades, elecciones de carrera, estilos de vida totalmente diferentes y vos los ves y sí, se ven iguales, pero Son no se comportan diferentes. igual, no tienen las mismas Y afinidades. sabes qué me parece fascinante, Tania, que aún estos mismos gemelos, siendo criados en la misma casa, igual terminarían siendo personas diferentes. Sí, O sea que también el ambiente tiene una incidencia directa, pero, pero es que el ambiente se percibe diferente para diferentes personas. claro. O sea, sí, no tiene que ser el ejemplo extremo de dos ciudades diferentes, sino también como de a lo que estamos sometidos desde niños, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que qué fue lo que te hizo, no sé, te hizo clic en algún momento? ¿Qué te Claro. despertó curiosidad? ¿Cómo interpretaste que en Ajá, un momento en donde vos querías atención no te la dieron y se la dieron a tu hermano? ajá, ajá. ¿Cómo eso te impactó? Es ¿Qué se impresionante. encendió en vos? Sí, es fascinante y por eso al principio cuando hablabas del determinismo y aquí podríamos hablar, esto lo he debatido también con amistades de la voluntad, o la libre voluntad, o libre albedrío, ¿verdad? Pero lo cierto es que hasta cierto punto nuestro cerebro es tan fascinante que interpreta cosas antes de ni siquiera a veces elegirlas, ya el cerebro las eligió, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto hay libertad? A veces es como parte del cuestionamiento que se hace en las investigaciones. No voy a llegar a ese tema, Sí, y lo este voy es a un tema de debatir. habladas filosóficas. Pero el punto es que igual pasa con la expresión de los genes y cómo se manifiestan. O sea, hay tanto que los está regulando, ¿verdad? Y hay microambientes en todo lado, microambientes a nivel del sistema nervioso central. Incluso, te lo podría poner así, estando en el mismo útero de nuestra misma mamá, hay microambientes que cada uno de nosotros tiene si fuéramos gemelos y estuviéramos compartiendo esa casa, que es nuestra primer casa. em,
es diferente la composición química de cada bolsita, ¿verdad? Es el estrés que yo percibo, la alimentación que yo recibo versus la que recibe mi Claro. hermana. em, por más idénticas que quieras hacer las situaciones y circunstancias, Es nunca lo imposible. son, nunca lo son. Eso no existe en la naturaleza. No existe tal cosa como algo igual a otro. Hay una científica que a mí me encanta, que se llama Lisa Feldman Barrett, que dice, en cuestiones del ser humano, la variabilidad es la norma. Y es eso, es como, por más que investigar, es parte de nuestra naturaleza. O sea, querer saber más, querer Ujú. entender los orígenes, querer darle explicaciones a todo para saber qué podríamos hacer diferente y al final preservar nuestra vida de la mejor Wow. manera. Eh, y al mismo tiempo, cuando lo hacemos, bueno, no es algo exacto, son probabilidades. Ujú, Ajá. Y es complejo. ujú. No hay nada que asegurar. Y hay mucho que sí hemos aprendido, como vos decís, o sea, ¿qué podemos controlar? O sea, yo ya no puedo cambiar esto con lo que llegué aquí. ¿Ok? Yo tengo cierta información genética, tengo este cuerpo, tengo mi mente como la he construido hasta hoy. ¿Qué está en mi control? Bueno, a lo mejor modificar el ambiente, Ujú. ¿ah? Sí. Cambiar las relaciones que tengo, buscar diferente información a la que he consumido hasta ahora, alimentarme de una manera más saludable. O Ujú. sea, eso sí está en nuestro control. Eso, a ver cómo hago esta pregunta. Hay personas que podrían decir, sí, o sea, ¿para qué voy a hacer todos estos cambios igual de qué puedo cambiar internamente? Pero las probabilidades, ¿qué nos dicen? Las probabilidades nos dicen, a ver, esto, la respuesta en medicina siempre es depende, ¿verdad? Es porque creo que nos sentimos muy seguros en ese depende porque al final no es como una respuesta concreta porque, Claro. porque no la hay. Pero lo que sí sabemos es que para la gran mayoría de condiciones hay un gran margen donde podemos modificar ese destino. Porque las enfermedades que son monogénicas o que son más raras son muy pocas. Pero dentro del otro espectro de lo que podemos modificar, entiéndase el riesgo de cáncer, entiéndase el riesgo de demencias, entiéndase presión alta, diabetes, lo que más vemos en la población, De lo que más se moría de la lo que gente es hace un tiempo. exacto. Todo eso, incluso enfermedades psiquiátricas, depresión, ansiedad, que eso es súper común, muy dadas también por factores ambientales. Eso, todo eso sí tenemos un gran margen donde nos podemos mover y modificar. Entonces, caer en esa, digamos que mentira disfrazada de verdad, de que nos podemos quedar así tal cual, porque igual el destino ya está escrito, es en las menos de las condiciones, las menos, 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 e incluso en esas, como te decía antes, hay ciertas terapias de estimulación temprana que podemos hacer, intervenciones de alimentación que podemos hacer, o sea, uno no se imagina la cantidad de enfermedades genéticas metabólicas en las que interviniendo o quitando ciertos alimentos o ciertas moléculas de los alimentos, podemos cambiar drásticamente el destino de esa persona. Entonces, esas son las que vemos incluidas en programas de tamizaje neonatal, la prueba del talón y en otros países, porque ya sabemos que si a un bebito el día uno dejamos de darle galactosa, dejamos de darle fructosa, o más bien lo suplementamos con aminoácidos distintos de los que debería en la leche, le cambiamos totalmente el cerebro. Pasamos de un niño que lo tendría totalmente destruido por esos alimentos o esos componentes en los alimentos a uno que es totalmente funcional. Y eso lo veo yo en algunos días. Veo dos pacientes con la misma enfermedad, la misma alteración genética, que tuvieron distintos abordajes en nutrición y en cuidado y son totalmente distintos. Uno en silla de ruedas, Mm, totalmente dependiente, sin poder comunicarse. Y el otro estudiando en su último año de colegio, pensando qué quiere hacer con su vida, con su novia, con sus amigos, jugando fútbol. Entonces, yo creo que, ¿verdad? Es más bien, somos tan afortunados, ¿verdad? Los Homo sapiens sapiens de que tenemos esta información que sí podemos modificar ese destino en la mayoría de las condiciones. y siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza.
siempre, porque todavía falta además mucho por descubrir y la investigación va muy rápido. Entonces, para lo que ahorita pensaríamos como que no la hay, pronto va a haber algo, ¿verdad? O sea, es como, y siempre y cuando hayan personas que también esto sea su pasión y Ajá, como vos. como que quieran Ajá, aportar, aunque sea un poquito más, siempre va a seguir generándose conocimiento. total. Hace poco estaba dándole un taller de inmersiones en hielo a un grupo de empresarios de Estados Unidos, gente de mucha plata. Uno de ellos me dijo, mi hijo menor es tailandés, yo lo adopté, tiene 10 años y tenía altos niveles de déficit atencional y ansiedad, o sea, no estaba siendo como muy funcional, entonces le fuimos a hacer una prueba genética y nos dimos cuenta de que él no estaba procesando ciertas hormonas y ciertas proteínas, etcétera. O sea, al final de cuentas lo que nos dijeron es supleméntelo con esto y esto, qué sé yo, vitamina B, vitamina K, bla, bla. Les dieron un kit de suplementación, se lo empezaron a dar y el niño empezó a cambiar. Dice que empezó a regularse. O sea, a mí me parece eso, primero, qué gran privilegio el de ese niño. Claro. Y segundo, qué maravilla la aplicación de esta ciencia. Sí. Porque entonces le daba la oportunidad a una persona de que probablemente tuvo niveles de desnutrición en sus primeras etapas de ir regulándose y corrigiendo sus tendencias. Sí, fascinante, ¿verdad? Y poder llegar a ese nivel de personalización de qué suplementos dar, ¿verdad? De cómo se metabolizan, porque además todos metabolizamos diferente las sustancias, todo eso está dado por conocimiento en genómica también, qué tan rápidos metabolizadores o lentos somos, no solo para alimentos, para fármacos, ¿verdad? Entonces sí, hay como un montón de información que uno podría decir, vamos a usarla para cambiar la vida de las personas y mejorarla. Y también entender cómo si estamos a ese nivel todavía, en este momento, porque incluso con las suplementaciones a veces se hace como un uso que no está tan basado en la evidencia, sino más como en experiencias, ¿verdad? Y es como si hay un rol o no en esto de conocimiento de las pruebas genéticas y demás. También he visto que ahora hay muchos calculadores de riesgo, perdón, de edad biológica y Ajá, de envejecimiento y de epigenética. Y, y de nuevo, o sea, aquí no es tampoco darle demasiado protagonismo porque el conocimiento en estas ramas todavía está emergiendo, ¿verdad? Pero sí cómo usar, cómo se podría usar o no esta información para al final hacer muchas cosas que ya sabemos que hay que hacer. En este ejemplo que me dabas del niño, obviamente su historia del pasado no la podemos controlar, pero sabemos que una dieta balanceada, rica en vegetales, que se vean todos los colores en el plato, ¿verdad? Que yo tenga una buena porción de ensalada, que haya proteína, que hayan todos los grupos de alimentos, claro. es clave y es clave porque todos esos nutrientes los necesitamos. Sí es cierto que hay algunos que son más difíciles, ¿verdad? De llegar a las cantidades óptimas, pero, pero bueno, es como parte de lo que se viene en la medicina personalizada. Total. Y creo que dijiste algo clave y es, al final de cuentas, lo que vamos a obtener con toda esta información es justificar lo que desde hace rato sabemos que tenemos que hacer. Vivir una vida equilibrada, cuidar lo que hacemos en el día a día y mantener balance. Ahora mencionabas que hay una nueva definición de estrés. Ujú. ¿Cuál es la nueva definición de estrés? Eso deberíamos invitar a una amiga mía que estudia Uy, me estrés. encanta. Estudia muchas condiciones estresantes en murciélagos. ¿Mm? Ujú. Es Los que murciélagos se estresan. se estresan, y es que De día, me imagino, ¿eh? hay un concepto de estrés que es fisiológico, Ajá, ¿verdad? Como todas estas reacciones químicas que están sucediendo ante estímulos externos e internos que desencadenan, sí, la activación de metabolitos que al final generan inflamación, ¿verdad? Y está el concepto de estrés que tenemos todos, digamos, popularmente, que más que todo es como un poco ansiedad y esa sensación o esas percepciones de sentirse presionado y que generan también
obviamente cambios bioquímicos que se traducen en un estrés metabólico en el tiempo, Pero es a con la partir del cronicidad. marco mental. A partir del marco mental que afecta todo lo demás, Claro. ¿verdad? Corazón, pulmones, y por ahí entonces se traduce en frecuencia cardíaca, afecta el sistema gastrointestinal, que también a su vez tiene su propia liberación de neurotransmisores, y entonces tenemos todas esas alteraciones gastrointestinales que hasta hacen que las personas vayan al baño. Pero en el tiempo, con la cronicidad, digamos, de estos eventos que son picos, tenemos entonces ya hallazgos de estrés metabólico. Y antes, esto de nuevo, yo no soy la experta. Por ejemplo, el cortisol se decía que era una hormona del estrés. Ujú. Y yo sé que hoy en día ya eso, en los debates ya de ciencia pura, ya no se está manejando así. Claro, porque Porque, es loco porque el cortisol lo necesitamos, por ejemplo, en la mañana para levantarnos. correcto, correcto. Entonces, como, Ajá. es un químico más. Exacto, es un químico más y entonces por qué hay picos en ciertas condiciones y cómo se relaciona eso y será que sí de verdad es el cortisol la métrica que deberíamos estar teniendo o será que más bien es como parte de ese rompecabezas, Ajá. digamos, del estrés metabólico. Entonces, sí, como es interesante cómo todo va evolucionando conforme más conocimiento tenemos. Y es justamente en esas personas que están en la ciencia pura las que nos permiten ver o tener otra mirada de las cosas y dejar de repetir lo mismo siempre, porque creo que también como que a veces decimos, ya tenemos como, eso es muy humano también, ¿verdad? Tenemos como esta idea fija y eso lo seguimos repitiendo y cuando se nos cae abajo, porque tendremos a hacer dogmas desde conocimiento científico, que Exacto. lo que más sabemos es que el método científico no es infalible y que es modificable y que la ciencia cambia, es como un baile en el tiempo, no es algo estático para siempre. Entonces nos cuesta desajustarnos de ahí y probablemente un endocrinólogo me escuche a mí diciendo que el cortisol no es una hormona del estrés y mañana me va a estar llamando. Pero de Ajá. nuevo, son los debates que están sucediendo Y son necesarios, son Ujú. saludables y es ciencia. O sea, al final de cuentas, Exacto, la ciencia nos invita a poner a prueba las teorías. Son exacto, solo teorías, no son la verdad. exacto. Y sí, es increíble. Cuando nosotros hacemos ejercicio, estamos estresando al cuerpo. ¿Mm? Entonces hay niveles de niveles. Sí, Como ahora mencionamos también detrás de micrófono, Rafa Nadal decía, el deporte es saludable excepto si se practica profesionalmente, porque estamos llevando al cuerpo a niveles que hey, van en detrimento de la salud. Em, ¿Cuál es tu mirada con respecto al deporte y lo que esto implica en nuestra genética? sí. El deporte en muchos ámbitos y sabemos que en 50 minutos al día de una actividad física Ujú. moderada, que eso se ve distinto dependiendo de las percepciones de esfuerzo de las personas, es protector ante muchas patologías y además se sabe también que modifica la expresión de los genes. Lo que pasa es que, ¿verdad? Muy cliché, todo en exceso es malo. eh, y aquí me van a decir, bueno, pero ¿por qué malo? En realidad es lo que decimos, no quiero decir malo o bueno, nada más que definitivamente esas actividades deportivas que son extremas en el tiempo generan daño, ¿verdad? Es como estar constantemente en un estado de inflamación que deja de ser sostenible para el cuerpo y empieza a pasar factura, ¿verdad? Y lo vemos, como hablábamos antes, con corazones que se inflaman en deportistas de alto rendimiento, que los predisponen a veces a infecciones particulares bacterianas y demás, porque el sistema inmunológico también baja con estas actividades tan intensas. Sabemos que los órganos sufren, los riñones, no solo corazón, sino también riñones, músculos, ¿verdad? Hay descargas ahí violentas a nivel muscular Claro. que esa ruptura genera un montón de cambios fisiológicos y al final de cuentas es como nos invita la ciencia y la genética a tener estilos de vida más balanceados, pero por supuesto que también hay condiciones o cambios en el ADN que hacen que ciertas personas
logren tolerar mejor esas actividades deportivas. O logren adaptarse mejor a deportes más explosivos o más de endurance y ¿verdad? De aguante en el tiempo, por así decirlo, resistencia. Y eso también, ¿verdad? O sea, porque algunas personas sí, otras no, mucho también viene dado porque ya tenemos de base, como decíamos ahora, así como hay cambios que nos predisponen hay cambios que nos hacen o nos protegen contra. Y veamos el caso de LeBron James, más de 40 años, y ahí sigue al más alto nivel y no parece que vaya en retroceso, o sea, más bien cada vez está mejor. Es increíble, oye, él ha utilizado todo su dinero para tener a su disposición, me imagino que mucho apoyo personalizado a nivel genético también. Sí, sí, ellos van ahí como entrenándose de acuerdo a un montón de variables y bueno, y también llegan a ser tan importantes a nivel económico, ¿verdad? De muchas otras marcas y cosas que también tienen sus periodos de descanso y recuperación y eso les permite rendir más años. Pero sí es cierto que hay condiciones específicas que se ven más en atletas de alto rendimiento y a veces son atletas de alto rendimiento que además desconocían su genética, ¿verdad? Y por eso de repente también vemos infartos en zonas de juego, Y en... el Kun Agüero tuvo que retirarse por un problema cardíaco. Ajá, Y antes de él, durante pandemia, de hecho, sucedió mucho que, bueno, no mucho, unos 3 o 4 futbolistas ujú, eh, sí, se colapsaron. colapsaron en medio del partido. Y a veces es como que uno dice que estaba antes. ¿Será Ujú. que ya desde antes venía ahí alguna alteración como en esa persona? Que no necesariamente es que se hereda, como te digo, también existen las mutaciones que son de nuevo, que ocurren en solo una persona y solo en ella y nadie más en la familia las tiene, porque no todo lo genético se hereda, ¿verdad? Y eso es algo que siempre lo repito porque se tienen Claro. dos conceptos erróneos. Uno, que todo lo genético se hereda, y eso no es así, y otro es que que heredamos genes como que eso fuera lo que está mal, y todos tenemos los genes. Lo que heredamos son los cambios o no. Y Mm, no todos los cambios los heredamos tampoco, porque por eso somos una mezcla al final de papá y mamá y además lo nuevo, ¿verdad? Lo que vamos adquiriendo total. nuevo en la vida. Pero definitivamente esas personas, ¿será que ya traían cambios que los hicieron ser susceptibles a eso? ¿Será que el ejercicio generó en ellos alteraciones que, Activó. ajá, Ujú. la expresión quizás, o más bien hizo alguna mutación en algún gen indispensable? ¿O empezó a más bien modificarse aquí la respuesta inmunológica? Porque eso también está dado por la genética, ¿verdad? Y desencadenó una respuesta inmunológica exagerada contra el músculo cardíaco y eso hizo que hubiera una falla cardíaca. ¿Me explico? O sea, hay como tantas variables eh, y entender ahí como el peso de cada una es lo que se torna complejo. Pero sí, el ejercicio y a mí que me encanta también, yo he considerado que el otro día me preguntaba mi entrenador, me decía, ¿cuánto querés? ¿Y cuál es tu meta en la vida? O sea, ¿qué quieres lograr? ¿Quieres hacer una ultramaratón, una ultramaratón? ¿Quieres, no sé, correr 100 millas? ¿Qué es lo que te vas a proponer? Y yo pensaba, porque obviamente entre más distancia corra uno en montaña, que es lo que yo corro, más conoce y más Sí. experimenta y Ajá. se vuelve como un poco adictivo querer cada vez más. Pero en ese momento yo paré y yo dije, no, mira, la verdad es que yo lo que quiero es lograr correr la mayor cantidad de años posible. O sea, poder tener, no sé, 80 años y saber que puedo correr. Y para eso tengo muy claro que no puede ser demasiada distancia cuando estoy joven porque probablemente mis rodillas, ¿verdad? En el caso que te contaba ahora. El caso que me contabas, el otro que hablamos del corazón, o sea, la exigencia pasa su factura. Total, total. Yo practico jiu-jitsu. Y yo me propuse una meta similar. Yo dije, yo quiero llegar a viejito haciendo jiu-jitsu. ¿Qué tengo que hacer para llegar a viejito haciendo jiu-jitsu? No puedo hacer solo jiu-jitsu. Empecemos por ahí. Si hiciera solo jiu-jitsu, me va a quebrar en 2 toques. O sea, no es sostenible. Tengo que alzar pesas. Entonces, yo empecé a alzar pesas para poder soportar de aquí a viejito el deporte que me encanta. Mm, Ujú. Pero sí, sí, son igual como yo. decisiones
responsables de acuerdo a lo que podemos controlar. Correcto. A mí me encantaría saber desde tu punto de vista, o más bien que nos des una explicación breve sobre cómo funcionan las vacunas que nos tuvimos que inyectar de forma obligatoria en el 2020 en adelante. Solo para que sepan, yo no sabía que esas preguntas venían en esta. Ajá. Nos vamos a meter al tema de las vacunas, wow. Bueno, como te explicaba antes, nos hemos dado cuenta con el tiempo que los virus tienen material genético, que realmente ponerse aquí a discutir si un virus es o no es un organismo nos daría la vida y creo que no hay una respuesta correcta o incorrecta, pero básicamente yo les sigo diciendo esas partículas que están contenidas, que lo que tienen es material genético y protección de ese material genético. No tienen en sí mismas los virus, y empiezo a hablar de los virus porque hay que entender de dónde vienen las vacunas, desde ese conocimiento biológico de Ajá. los virus. No, por mucho tiempo no se consideraron organismos porque ellos por sí solos no tienen maquinaria celular para poder seguirse replicando y llevar a cabo las funciones de la vida. Tener claro el concepto de organismo es indispensable. Entonces, básicamente dependían de otro organismo para poder llevarlas a cabo. Entonces, qué sé yo, iban a este famoso ahora el perro, ¿cómo es? Perro mapache, que es el que dicen que es la pieza faltante en el rompecabezas de la pandemia del COVID. Bonito, ¿ah? Ese perrillo. Está bonito. Pero bueno, dicen que ese es el animal, como el reservorio o el puente, digamos, que hizo que se después dispersara. No fue el murciélago No, entonces. bueno, el murciélago también estaba parte del ciclo, entiendo yo, pero este perro era como el eslabón que nos hacía falta. ¿Se acuerdan que ponían como un ciclo Ajá. y salía un animal con signo de pregunta? Que en algún momento hablaron del pangolín y después hablaron, bueno, ahora es este perro mapache, nuevo para mí. Qué Em, loco, un perro mapache. sí, entonces son bonitos. Y entonces llega el virus al perro mapache y usa la maquinaria celular y se replica y luego ya se dispersa a otro organismo. Entonces, si estamos hablando de uno que es ARN, técnicamente yo, descifrando, digamos, como esa secuencia de ARN de ese virus, puedo hacer una versión modificada y lograr que no se lea todo ese ARN, porque estamos hablando de que si se lee todo, básicamente estoy replicando el virus y no estoy haciendo una Ujú, vacuna, sino que estoy haciendo una infección viral inducida por mí, ¿verdad? O ujú. por el investigador o por la inyección que te ponga. Pero entonces, ¿cómo hacerlo de una partecita, una de las proteínas de la cápside o de lo que recubre a ese material genético, o alguna parte clave que desencadene en la persona una respuesta inmunológica, pero que no cause necesariamente la infección? Que sea Que suficiente. sea suficiente como para decir, lo leo y lo detecto, ¿verdad? Tipo el Ajá. aeropuerto, metal, aquí hay metales, como una manera de detectarlo pero sin tener que tener todo el código genético de ese virus. Y entonces, lo chivísimo del sistema inmunológico es que tiene una memoria y que genera, como decirte, un batallón de defensa con memoria. Y cuando llega la infección viral y ya uno estuvo expuesto a ese pedacito o ese ARN con esa codificación pequeña, monta una respuesta exagerada donde saca su mejor batallón y destruye la infección viral. Y por eso es que son efectivas las vacunas. Y por eso es que también con estas vacunas recombinantes de ARN vemos que hay manifestaciones o efectos adversos similares al mismo proceso infeccioso, en este caso un COVID leve, por ejemplo, o algunos efectos adversos, porque es justamente la respuesta del sistema inmune a esa infección o a esa vacuna lo que genera malestar en el individuo, Claro. ¿verdad? A Es veces esperable. es esperable. Ahora, la magnitud de eso va a variar dependiendo de la genética, Del sistema dependiendo del inmunológico en sistema el momento. inmunológico, dependiendo de muchos factores. Y por eso vemos que con las vacunas a algunos no les daban nada, a otros les daban trombosis, Sí. a otros, ¿verdad? Infecciones muy severas. Entonces, sí es como muy variable y, y lo interesante de estas vacunas recombinantes es eso, cómo logramos utilizar la genética para básicamente decir, bueno, hagamos nosotros nuestro propio material genético para proteger, ¿verdad? O para montar respuestas que son menos severas.
Eso tiene una connotación enorme, mucha polémica también con los grupos que son anti este tipo de vacunas. Sabemos hasta cierto punto que sí generan muchos efectos adversos porque bien que mal estamos introduciendo material genético, ¿verdad? Exacto. Que sea inactivado, que sea parcialmente, pero al final trae consecuencias también. Y bueno, hay un inmunólogo, un experto te podría hablar más todavía, más que yo, pero esos son como todavía los retos. Además, cómo se preservan, qué incipientes traen. O sea, Eh, a ver si estoy siguiendo esto. Una vez introducida la vacuna, nuestro material genético está siendo modificado permanentemente. no, no Ah, ok. necesariamente, no necesariamente. Puede ser nada más como que se lee ese ARN que estamos introduciendo, el recombinante, sí se logra de alguna manera interpretar, no necesariamente incorporar al propio, sino como que se logra, todos tenemos constantemente en las células ARN que se está interpretando, Ujú. ¿verdad? Entonces básicamente es introducirlo y que se interprete esa secuencia chiquitita y se monte ahí una respuesta inmunológica contra esa proteína o ese producto, digamos, de ese virus alterado y entonces ya el cuerpo logre de alguna manera contener, eh, pues sí, la próxima infección. Ya, Pero eso no va y se inserta en el núcleo, no va y se inserta, no estamos hablando de ese tipo de terapia génica, digamos, ya. sino de meramente una señal más. Digamos, uno podría introducir una proteína del virus ya como tal, como proteína, Que ese es el método que tradicional. ese es el método tradicional. O podría irse un paso más atrás, que es en lugar de meter ya el lenguaje procesado, metes uno todavía no tan procesado, que es como la ARN, y que se termine de procesar a nivel del humano y se monte la respuesta. Ya. Pero no vamos a tener ahí inserción. Lo que sí podría ocurrir normalmente con otras infecciones virales y otros mecanismos es justamente esa inserción y esa latencia que vemos de que hay reactivación, por ejemplo, de virus como el herpes zóster que hablábamos ahora, Ah, virus de la varicela o de otros que quedan ahí latentes y que se vuelven a reactivar y que están de alguna manera ya insertados, digamos, en las células. Eso, sí, hasta donde yo sé con las vacunas, pero ahí después si no, averiguaré más, pero no existe esa posibilidad porque si no sería un desastre. Porque también a dónde va a ir a insertarse. Eso pasa mucho, ahí el genoma tiene demasiados conceptos de ciencia ficción y uno de ellos son los transposones, que son secuencias saltarinas, secuencias que van básicamente saltando en el genoma a lo largo de la vida de un lugar a otro. Em, y ahí lo complicado de entender es que si tuviéramos estas inserciones de secuencias, ¿a dónde se va a ir a meter? ¿Y qué tal y que se meta en la secuencia de un gen crucial para la vida? ¿Verdad? Entonces ahí sí estaríamos hablando de que las vacunas tendrían una problemática ética enorme. claro. Y por eso es que la terapia génica tampoco ha logrado del todo como ser exitosa, porque era lo que hablábamos antes. Incluso si yo voy y la inyecto en retina, ¿cómo me aseguro de que no vaya a interferir con, ¿verdad? Con otras interacciones de otros genes o a dónde va a ir a insertarse? Usualmente la terapia génica actual es como secuencias pequeñas que están en un lenguaje más inmaduro y van y lo mismo terminan de procesarse Ya. a nivel interno, pero cuando ya es esa parte de inserción, corte y pegue, ¿cómo sé yo que no va a ir o a un gen que se hereda? Porque tenemos genes que sí son sí o sí hereditarios y de repente yo le estoy además transmitiendo eso a la descendencia. Ok. Sí, eso está fuerte. Ese no es el caso de las vacunas que todos recibimos. Y eso me lleva también a cuestionarme cuál es la realidad actual de la ciencia genética en Costa Rica. Ujú. Costa Rica tiene diferentes expertos en genética. Creo que los que han tenido un recorrido largo son los de ciencias puras. O sea, hay biólogos genetistas, hay microbiólogos genetistas,
Hay otros expertos que también se han ido especializando en genética porque genética hay de plantas, de animales, de pájaros. Bueno, obviamente pájaros son animales, pero humanos. Hay de peces, hay de ranas, Ajá, ¿verdad? Hay de diferentes especialidades. En medicina hay ahorita genetistas clínicos que se han formado fuera del país. No hay una especialidad en genética clínica en el país. Lo que sí había era esta especialidad dentro de biología, que también habían genetistas humanos ahí. Y bueno, también existe a nivel del futuro y ya del presente profesionales que también se especializan en consejo genético, que ya esto es un posgrado como tal en el extranjero. Y todos, como hablábamos antes, todos tienen un papel, un rol, ¿verdad? En la interpretación, idealmente en trabajar en conjunto. claro. En mi caso, yo escogí dos caminos, ¿verdad? Yo dije, bueno, yo voy a ser genetista por los dos lados, yo, por el lado de la investigación y del entendimiento puro de la genética, porque al final la genética humana es una rama de la biología, pero también quiero ver a los pacientes, entonces voy a estudiar medicina. Probablemente un camino demasiado largo que hoy en día ya eventualmente vas a escoger si quieres como enfocarte más en la clínica o más en la investigación. Pero lo cierto es que la realidad ahorita es muy desarticulada. Son muy pocos y están como muy desarticulados. Estamos muy desarticulados y nos falta como entender bien eso, cómo poder jugar de todos en equipo para responder a las Claro. grandes preguntas, para hacer mejor uso de los recursos, em, para al final de cuentas contribuir mejor a eso, a ayudar a las personas. Y es un país muy pequeño, pero es un país con un bagaje genético riquísimo, con demasiado que estudiar. em, Solo que sí, todavía como que, ¿verdad? Es el gran... Yo creo que a todo nivel, por lo menos aquí, nuestra limitante es esa, como que somos muy buenos jugadores individuales, pero no Mm, nos cuesta más jugar en equipo. Si pudieras diseñar el futuro ideal en cuanto a esta realidad, no sé, pensemos de aquí a 2 años, ¿qué te gustaría que ocurriera en cuanto a la medicina en relación a los genes? Uy, me encantaría eso, como poder articular mejor lo que ya hay y funciona, poder articular mejor la investigación con, en este caso, los hospitales, con el Ministerio de Salud, con la oportunidad de alianzas también con las farmacéuticas que están desarrollando terapias, poder hacer como más accesible toda esta información a los pacientes, comunicar y comunicar para que sientan que o perciban que esto no es difícil de entender, sino que está a la mano de todos poder tener como ese equipo trabajando juntos para responder preguntas complejas y que sin lograrlo no vamos a llegar. Porque como te decía antes, más cerca, bueno, promedio 6.000, 7.000 enfermedades raras en el mundo, 10.000 máximo. Nadie es realmente experto en genética, nadie. O sea, uno puede llegar a manejar mejor cierto tipo de patologías o en el caso de la investigación, estudiar una toda la vida, pero nunca nadie va a ser experto. Entonces, es trabajando juntos, cada uno contribuyendo desde Claro, su expertise, que se logra impactar mejor. Entonces, ese sería mi mundo ideal en 2 años. Y por supuesto que tener mucho financiamiento para poder ofrecer lo que se pueda en el mundo a estas personas, que Costa Rica y todos los países que somos más limitados en investigación, participar, tener acceso a participar, decir, esta es mi población de pacientes, cuántos de ellos pueden estar también en ese estudio clínico. Ese ganar, ganar, ¿verdad? De la ciencia y el beneficio. total, Ujú. total. Eso sería una maravilla. Sí. Y aceleraría muchísimo el proceso y le daría, o sea, democratizaría más el acceso Ujú. a esta ciencia tan fascinante. Hace algunos años, por ahí el 2020 casualmente, me topé con un TED Talk que me impactó. O sea, realmente lo he visto más de 10 veces, yo creo.
y lo seguiría viendo. O sea, de hecho hoy estaba en mi mente. No le di play, pero le di play en mi cabeza. Lo hizo un biólogo que se llama Robert Sapolsky. Ujú. Búsquenlo, es fascinante. Son 12 minutos aproximadamente de pura maestría en storytelling y él habla de la realidad del ser humano. Que es que cuando hacemos una acción, cometemos un acto, el que sea, no podemos evaluar el acto aislado de una realidad, que es lo que ocurrió minutos antes, el mundo hormonal, le dice él, lo que ocurrió semanas antes, eh, todo lo que está sucediendo, a qué nos estamos exponiendo, qué tipo de conversaciones están pasando, años antes, décadas antes. Ujú. Y entonces él dice, décadas antes estamos hablando de epigenética. Ujú. Y asimismo, siglos antes, la cultura. Todo eso impacta a una persona en un contexto dado para hacer lo que hace, decir lo que dice. Y eso yo me lo llevé para mis adentros para conectar con la empatía, ¿verdad? De nunca juzgar a alguien a simple vista. Es más, ni siquiera desde ningún punto de vista juzgar a alguien, porque Ujú. muchas veces ni siquiera las personas saben por qué hicieron lo que hicieron. Ujú. Estamos acostumbrados a vivir en una realidad en donde debemos de ser seres socialmente funcionales y para eso existen las leyes y todo. Pero también todos los avances de la ciencia nos van abriendo la mente para tener discusiones filosóficas con respecto a las leyes actuales y todo esto. En fin, hago este contexto Ujú. para preguntarte, de todo el conocimiento que vos tenés sobre cómo funcionamos los seres humanos, ¿cómo eso ha impactado tu vida para relacionarte con otros? Oh, wow. Sí, es una pregunta súper interesante. Y de hecho me estaba leyendo un libro de él de casualidad Ah, hace un sí, tiempo ¿cuál? atrás, el Determined se llama. Oh, Ajá. librazo, Qué librazo, librazo. casualidad, me lo recomendó un amigo y me lo estaba leyendo. Librazo. Y creo que no, o sea, igual coincido 100%. De hecho, hice un TED Talk de empatía clínica despuésito de la pandemia, porque coincidió con que yo venía saliendo de trabajar en el hospital en COVID. Y nunca he percibido que termine personalmente yo de encajar en un mundillo profesional, porque justamente eso, soy como este híbrido donde vi la mirada de la biología y cómo piensan los biólogos. eh, También como me sumergí en este mundo de la genética muy, muy molecular, y los defectos muy puntuales, y luego transicioné a la medicina, que también es un mundo fascinante, una forma de abordar y pensar que también sigue un método y donde hay mucha conexión humana, y desconexión a la vez, es interesante. Ujú. Pero creo que todo eso como que a mí lo que me ha hecho es entender mejor eso que decís vos, cómo no podemos juzgar, cómo la realidad me ha hecho más humana, entender cada vez más la biología, la genética, la epigenética, la complejidad de la vida, la complejidad del cerebro humano, de la toma de decisiones, de las creencias, de lo que te decía, ese anhelo de trascender o no, em, la espiritualidad, o sea, yo la verdad creo que me gusta mucho la versión que soy ahora, lo que me ha llevado la vida a hacer, porque es como a tratar de entender mejor a los demás. El otro día también hablaba de eso, o sea, soy muy buena tratando de entender los porqués. Me gusta mucho irme en por qué esta reacción, por qué esta forma de pensar, eh, que nos lleva a tomar ciertas decisiones. No soy tan buena resolviendo las cosas, encontrándole soluciones a esos problemas, pero sí reflexionando mucho en eso para justamente darme cuenta que, sin querer caer en un relativismo, la vida es como un espectro, ¿verdad? No es blanco y negro, es un gran espectro, un espectro que además es modificable, y donde hay que saber también bailar en ese espectro y adaptarse y entender que el humano es una de las especies más que hay, ¿verdad? Pero tenemos una interacción que va más allá de esto.
y que incluye a otras especies y que incluye también el ambiente, que eso no hemos hablado, ¿verdad? Porque no hemos hablado de cómo no es solo estilos de vida, sino el ambiente en el que estamos. Y lo vemos los cambios que han habido en diciembre, enero y febrero a nivel climático en nuestro país, que es súper Claro, pequeño. Ni qué decir a nivel global, ¿verdad? Los mares, las especies, ¿verdad? Los microplásticos, las mareas, o sea, todo ha sido como, todo nos está influenciando. Hay cosas que, de nuevo, podemos controlar, otras que no. Pero contestando tu pregunta, creo que eso es como cómo me puedo seguir convirtiendo en una persona más empática, más comprensiva, em, que logre también, tengo como una especial afinidad con la comunicación, porque yo quiero que las personas sepan que todo esto ya está desde hace mucho tiempo, no estoy hablando de nada nuevo, ¿verdad? ajá, Y que no es para cierto grupo selectivo de profesionales que se dedican, sino que está disponible para todos y cómo hacer que sea más sana mi interacción con los demás y mi contribución para que cada vez las personas estén mejor, las que estén cerca mío, las que lleguen a mi encuentro o las que se beneficien del conocimiento que podemos percibir o encontrar, que esa es constantemente la discusión que tenemos a veces como en el trabajo, es esto lo tenemos que hacer disponible, ¿verdad? No necesariamente por un beneficio directo, sino por el mundo, porque es conocimiento nuevo, porque puede llegar a impactar a alguien, porque tal vez aquí en Costa Rica es un caso, pero como me pasó a mí en la investigación, ya ahorita hay 10 familias más en el mundo. ujú, Em, entonces sí, como que me gusta mucho eso, como esa mirada molecular, pero también esa capacidad como que tengo de salirme de ahí y verlo desde afuera y apreciar el ambiente demasiado. O sea, yo me considero, no sé, soy bióloga y médico, pero me considero como tal vez más bióloga a veces, en el sentido de que me gusta mucho como eso, como conectar con la naturaleza, ajá. entender que somos una piecita del rompecabezas y que a veces de verdad, entre más profundizamos en el humano, más nos damos cuenta que si esto es el humano, o sea, imagínate ir a estudiar el ADN de las ballenas o de, no sé, hay animales impresionantes que logran resistir temperaturas exageradas. Hay unos tardígrados que son Ah, también, sí. ¿verdad? Que resistentes hasta en el espacio, bacterias termófilas que gracias a ellas tenemos técnicas moleculares para detectar y leer el ADN, porque logran resistir cambios de temperatura y ese conocimiento nos sirvió para someter el ADN a cambios de temperatura y poder desdoblarlo y leerlo. Entonces, no sé, la biología es fascinante. Es súper fascinante. Y, a ver, ¿cuánto es que compartimos de ADN con un ratón? Como un 90 y... Yo No, había leído como un 95%. no estoy 100% segura, pero andan en los 90 casi que del ratón hasta el chimpancé, de 90 a 99. No te digo, no te digo. Y a veces nos creemos la especie más importante. O sea, hemos logrado hacer crecer nuestro hábitat y dominar el planeta, para bien o para mal. Es parte de lo que la naturaleza nos ha regalado. Es parte, o sea, somos parte de la naturaleza y el que diga, no, eso que están haciendo los humanos es antinatural, es negar la naturaleza, es lo que hacemos los humanos. Pero cuando nos ponemos a ver a nivel molecular y en el gran esquema de las cosas, a lo mejor, sí, debemos de recordar que somos parte de todo. Somos parte de la naturaleza, somos parte de todo lo que está vivo y todo el entorno influye en nuestra calidad de vida y nosotros en ella. Entonces, es como una dosis de, no sé, desde mi punto de vista, humildad, empatía y conexión. Ujú, ujú. Tania, para mí ha sido un gusto, ha sido fascinante esta conversación. Te agradezco por sacar el tiempo y venir a compartir de esto que te apasiona. Y me gustaría saber si hay algo más que querrías compartir con las personas que nos escuchan y nos ven. No, de verdad que muchísimas gracias. Es un honor y mi primer podcast. Oh, wow. Así que muchas gracias por eso. No, invitarlos a, de nuevo, si hay alguna pregunta o duda o, no sé, alguna tipo de forma en que se quieran alcanzar, yo estoy siempre disponible. ¿En dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar, bueno, estoy en redes sociales, me pueden encontrar como doctora Tania Lobo, muy fácil. Facilito. Y bueno, también
ahí podemos conversar o coordinar. Y en redes sociales también, en LinkedIn también estoy. Y siempre súper abierta como a estos espacios y a recordarles de nuevo que la genética no es un destino y que también invirtamos mucho en nuestra salud, en la prevención, en lo que podemos controlar. Y yo creo que con eso es como mi mensaje clave de hoy. Ujú. Total. Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y hacer lo que está en nuestro control. Chao. Estuvo increíble, ¿verdad? Mira, si quieres apoyar el proyecto de The Mind Podcast, te tengo una noticia. Es libre de costos y lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, compartirlo con alguien increíble y hablar de este y más episodios en redes sociales. Etiquétame como The Mind Coach CR. Además, te invito a dejarnos reviews y comentarios en las plataformas de audios. Nos vemos. Be present, my friend.